Bienvenidos un día más a Alice de Brases. Hoy os traemos un vídeo dedicado a la nueva caja de Necromunda que nos trae a la Colmena Secundus y a esas criaturas que habitan en ella. No pueden ser otros que no sea el culto Genestealer y por supuesto estos nuevos Genestealer tan extraños y adorables que incluye la caja. En este primer vídeo que vamos a dedicar a la caja vamos a pintar ese Genestealer nuevo que nos propone, esas criaturitas que les acompañan y por supuesto cómo pintar esos cultos Genestealer que vienen en las cajas de Necromunda. Aunque podemos haber pintado un cultista de Warhammer 40.000 habitual de la misma manera, en este caso vamos a centrarnos en estas miniaturas ya que se incluyen en la caja. Vais a ver que pintar estas miniaturas es súper sencillo. El nivel Battle Ready no tiene ningún tipo de complicación. En el nivel Parade tampoco vais a encontrar muchas dificultades. Ya sabéis que subimos un poquito el nivel y la única cosa rara o diferente que vamos a hacer en ella es que vamos a utilizar el aerógrafo al final del todo para lo que es el Genestealer, para darle pequeños matices de sombreado. Es algo opcional, pero bueno, tomároslo como un nivel Parade Plus, ¿de acuerdo? Ya os digo, es muy sencillo. Aprovecho también para enseñaros cómo se pintan las peanas de Necromunda, ya que para poder pintar esas criaturillas flotadoras tiránidas que les acompañan hay que poner un palito transparente. Entonces primero tienes que pintar la peana para poder poner el palito y que cuando se vea sobre esta no quede pues sin pintar. Así que aprovecho para enseñaros cómo se pintan las criaturas del culto, esos bulbos asquerosos flotantes y los Genestealer de Necromunda Colmena Secundus. Vamos con ello y a ver qué os parece. Comenzamos el nivel Battle Ready con esta miniatura del Genestealer que aparece en la nueva caja de Necromunda sobre imprimación blanco hueso de Vallejo. Vamos a aplicar este tono de Army Painter de su gama Speed Paint por toda la superficie de la piel del mismo, menos lo que va a ser la parte más de concha. Esta parte, esto que sería la quitina, esa concha, ese caparazón que tienen estas miniaturas, lo vamos a pintar con este corteza de sauce de Vallejo y como veis vamos a generar un contraste muy fuerte entre lo que es pues toda esa parte más dura, más coriácea, con respecto a la parte un poquito más blanda, más propia de la parte que sería quizás más piel, por decirlo de alguna manera, en el Genestealer. Vamos a pintar los ojos con Mardersen, también de Speed Paint. Mucho cuidado de no pintar zonas adyacentes. Vamos a utilizar este tono para pintar todas esas partes, esas aberturas que tiene la piel, esas llaguitas, para dar una sensación un poco más quizás enfermiza, más mutada dentro de estos Genestealer que, como habréis visto por el trasfondo de los mismos, no son Genestealer muy normales, ¿vale? Tienen ciertas mutaciones. Entonces con este tonito vamos a jugar un poco a hacer como llagas, exposiciones de la piel, etc. Vamos a diluirlo ahora al 50-50 con Contrast Medium para pintar esas pequeñas llaguitas un poco más individuales que tiene a lo largo de la piel y darle un poco del tono mismo o similar al que le hemos dado a las exposiciones de la piel. Vamos a pintar los dientes con Bony Mother y podéis dar un tono similar al Pitchy Flesh, por ejemplo, para lo que es la lengua de la criatura. Así diferenciamos un poquito más estas partes y le damos un poquito más de color y de matices, sobre todo en este nivel Battle Ready, que como veis es muy sencillo de pintar. Con Plague Bearer de Games Workshop Contrast vamos a pintar esas partes interiores que tiene, sobre todo en la zona del abdomen y de la cola, por añadir unos pocos más de matices, y con esto concluimos el Battle Ready del Genestealer. Tras imprimar la miniatura también con blanco hueso de Vallejo, vamos a aplicar este turquesa herético de Vallejo Express por toda la superficie de las partes de la armadura que queremos que tengan este tonito turquesa tan bonito. Vamos a aplicar marrón cobrizo por las partes de cuero, botas, cinturones que pueda tener nuestra miniatura, muñequeras, etc. Vamos a aplicar este Slaughter Red para pintar las armas, ya que soy un terrorista de la pintura y me gusta mucho que las armas de Warhammer 40.000, de la Guardia Imperial, etcétera, sean rojas. Con Ashen Stone vamos a hacer el otro color de la armadura,
de las partes que parecen un poco más flexibles, estas típicas que tienen tanto los pandilleros de Necromunda como pueden ser, por ejemplo, las miniaturas del culto Genestealer. Así diferenciamos dos zonas, unas son quizá más resistentes, más duras, más sólidas, que son esas verdes, y estas un poquito más flexibles, que les hemos dado un tono más blanco. Vamos a utilizar ahora piel demoníaco de Vallejo Express para pintar la piel y hacer un tono bastante más oscuro de lo habitual que solemos hacer en nuestras miniaturas. Con este tono, con Bonnie Mother, vamos a pintar ese pequeño pergamino, ese juramento de lealtad que tiene nuestro cultista en la pierna. Todas las partes metálicas vamos a pintarlas con Enchanted Steel, como solemos hacer habitualmente cuando estamos pintando el nivel Battle Ready. Otros elementos, como pueda ser pues, el extremo de la maza, algunas partes del arma y demás, vamos a pintarlos con Black Templar para hacer una diferenciación de materiales un poco respecto al resto de la carcasa o las partes metálicas. Con Basilicanum Grey diluido, como veis, una proporción de 1:3 con Contrast Medium, vamos a aplicar un sombreado por todas las partes que sean metálicas, las partes marrones, etcétera, y también las rojas para darle un poquito más de sombreado y dejar terminada nuestra miniatura. Para pintar esta criatura tiranida, primero os voy a enseñar cómo pintamos las peanas de Necromunda, ya que así podremos dejarlas terminadas y poder pegar ese palo transparente que sostiene la miniatura, y de tal manera que se pueda ver tras esta transparencia lo que es la base bien pintada. Primero vamos a aplicar Enchanted Steel, aunque podamos haber dado una imprimación metálica. Después vamos a pintar algunas de las partes, estas que parecen como carcasas y demás, con Basalt Grey. Aunque ahora pueda parecer que no se diferencian mucho, vais a ver cómo en el paso final se diferencian un montón las partes metálicas de las que son grises. Así damos un poquito más de matices a esta superficie. Vamos a utilizar Basilicanum Grey de Games Workshop diluido en una proporción de 1:3 con Contrast Medium para aplicarlo sobre toda la superficie y darnos un sombreado un poquito más realista. Ahora vamos a diluir rojo tostado, una vez ya esté seco el tono anterior, con agua, una proporción de 1:6, y lo vamos a aplicar solo en las zonas metálicas para dar una sensación de oxidación profunda. Una vez seco, vamos a utilizar este pigmento en barra, este lapicero de acá, este Light Rust, vamos a aplicarlo por toda la superficie más o menos del metálico para dar la sensación también de tener un poquito más de oxidación, y utilizaremos este otro lapicero que es aún más clarito para las zonas más concretas, un poquito más vivo, más reciente ese óxido, para dejarlo totalmente terminado. Con Oily Steel lo que vamos a hacer es perfilar las zonas metálicas para dar una sensación aún más de oxidación en estas zonas, ya que por el contraste con todos esos pigmentos y las zonas oscuras va a darnos más esa sensación que estamos buscando en estas peanas de Necromunda. Vamos a hacer lo propio con este gris en las partes grises. Lo único que tenéis que tener en cuenta que aquí, si vamos a perfilar toda la superficie, podemos jugar a hacer arañazos, scratches, punteados para darle un poquito más de realismo a la superficie gris. Vamos a hacer esas típicas cenefas industriales aplicando amarillo mate. Como veis, con un poquito de cuidado hacemos esas líneas y ya les da bastante riqueza a la peana. Con Ice Yellow vamos a iluminar un poquito estas zonas. Podéis jugar también a hacer arañazos un poco al gusto. Y ahora vamos a utilizar una esponja, las típicas que nos vienen en los blisters de miniaturas y demás. Vamos a partirla y con la parte donde se ha roto vamos a mancharla con el color que estamos buscando, en este caso rojo tostado, y vais a puntear como veis que estoy haciendo yo. Simplemente aplicamos la esponja con cuidado, sin apretar mucho, y nos va a dar una sensación aún mayor de desgaste en toda la superficie. Y tras pintar el borde de la peana con negro, vamos a tenerlas ya terminadas y listas para pegar ese palito transparente y pegar lo que es la criatura tiranida al otro extremo. Así ya podemos empezar a pintarla. Vais a ver que el proceso es muy sencillo. Con este Howling Sand vamos a pintar toda la parte que es más de carne blanda, ¿vale? Que no es coraza ni nada. Y la otra parte, la que sea más quitina, garras y demás, vamos a utilizar el corteza de sauce, igual que hicimos en el caso de los Genestealer. Vamos a terminar el pintado simplemente aplicando este Plague Beater Flesh en la zona de la cara y pintando el ojo con Murder Stem.
Hemos llegado al final del nivel Battle Ready. Como os había dicho, no hay ningún tipo de complicación. Os podéis pintar toda esta parte de estas miniaturas a este nivel en una mañana. Lo más difícil o lo más pesado es tener que pintar primero las peanas para poder pegar esas criaturas con esos palitos flotantes, pero más allá de eso no vais a tener mucho problema. Os aviso que tengáis cuidado con el montaje de estas criaturas porque las patitas son muy delgadas y se parten. A mí se me han partido en todas las minis al menos una. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo nos ha quedado el nivel Battle Ready y me decís. Como decía, fácil, sencillo y accesible para novatos o para veteranos. Vamos con el nivel Parade, que aquí ya nos ponemos un poquito más en materia. Tengo que decir que el resultado en concreto de los cultistas es muy bueno. Vamos con ello. Comencemos el nivel Parade de nuestro cultista aplicando rojo tostado diluido en esa proporción 1:6 con agua limpia, como hemos hecho en el caso de las peanas, como hemos visto anteriormente, por algunas zonas de la superficie de la armadura. Esto nos va a dar una sensación de oxidación un poquito más realista y propio de estas miniaturas que vienen una subcolmena bastante abandonada. Lo podéis hacer también en las partes metálicas de las armas. Una vez esté seco, vamos a empezar a pintar la tela de las piernas. Como veis, hemos jugado con tonos de verde, en este caso con este Gunship Green. Vamos a iluminar los pantalones con mucho cuidado de respetar ese sombreado que hemos generado en el nivel Battle Ready. Con Green Sky vamos a continuar iluminando. Como veis, ya nos da una luz bastante más potente. Hemos hecho un salto muy fuerte entre la sombra y la luz, aposta porque lo que vamos a jugar ahora es con una veladura de la mezcla del primer tono con el segundo, la mezcla 50-50, vamos a hacer una veladura entre los dos tonos que hemos aplicado y como ves se funden. Al hacerlo con una dilución de 1,2 de agua nos permite hacer estas veladuras tan sencillas. En la parte de armadura un poquito más rígida, la que hemos pintado en tonos turquesa, vamos a utilizar este Mint Green para hacer la iluminación de la misma. Nos vamos a ajustar sobre todo a lo que son el perfil de esta y hacer pequeños punteados, desgastes y demás para dar esa sensación de una armadura vieja y propia de estas criaturas. Como todos los vídeos, recordaros que podéis hacer una suscripción premium al canal por 1,99 €, lo que es un café al mes. Podéis ayudar a que este siga creciendo y veáis vídeos como este y otros muchos que están por llegar. Por supuesto, un vídeo más, quiero dar las gracias a los que ya están suscritos a nivel premium, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Josa Rojo, Valimor, Carlos Llorens, Bioboro, David Ruiz, 0xNoob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, Álvaro, Alejandro Torres, Rafael Danís, Jesús Melero, Víctor, Spike, José Ángel Vidania, Vicente Velázquez, Luis Sildur y dar la bienvenida a dos nuevos miembros, Daniel Martínez del Monte y Mario Vicente Muñoz. Un abrazo a todos, a los que veis los vídeos, a los que los compartís, los seguís y comentáis, ya sabéis que ayuda a crecer. Os dejo el resto del vídeo, espero que lo estéis disfrutando. Vamos a utilizar este verde espectral de Vallejo para hacer la iluminación de la misma. Como veis, nos vamos ajustando muchísimo más a lo que es los puntos focales de luz desde un punto de vista más cenital. Vamos a hacer ya los últimos golpes en los puntos de arañazos, de desgaste y demás de la armadura. Simplemente vamos a jugar con pequeñas líneas, punteados y demás. En el caso de las partes blandas de armadura, estas que tienen un tono más gris clarito, blanco, nos utiliza este Silver Grey, haciendo un poco lo propio. No hace falta que iluminéis todo, jugad con los puntos de vista cenital y eso, sumado a las sombras que hemos generado con ese rojo tostado, con las contras y demás, nos va a generar los volúmenes. El tema de los cueros, vamos a utilizar primero Dark Rust para generar la primera luz. Como veis, esta va a ser la que sea la más amplia de todas, porque en los siguientes pasos vamos a ir acotando cada vez más las zonas de iluminación con tonos cada vez más claritos para dejarnos una sensación de un cuero más trabajado, más viejo. Y
es así que ahora vamos a utilizar Leather Brown de acá para seguir continuando en esta iluminación de todas las partes de cuero. Ya que es una miniatura bastante sencilla y no tiene mucha complicación en su pintado, os recomiendo que le dediquéis tiempo a todos estos elementos. Con Beige Red vamos a hacer otra iluminación más, pero en este caso ya son pequeños puntos, líneas, para delimitar cada una de las zonas que compone este volumen. Ahora hacemos una mezcla entre Leather Brown y Beige Red y vamos a hacer lo mismo que hicimos en las partes de tela verde. Vamos a hacer una dilución con agua en la proporción 1:2 y lo que vamos a hacer es fundir toda la transición. Para el tema de la piel lo que vamos a hacer es recuperar todo el tono medio con Beige Red, como es tan sencillo como respetar las sombras que nos ha generado la contrast y pintar las zonas más planas. Vais a ver que hacemos un pintado un poco más tradicional al estilo workshop de esta parte de piel, y es ahora con este Basic Skin mezclado con Beige Red donde vamos a empezar a sacar un poquito las luces de cada uno de los músculos. En este caso me he alejado un poco del estilo tradicional que suelo hacer yo, con más líneas, más puntos y demás, y he jugado con un estilo más workshop, ciñéndome a cada uno de los volúmenes que lo componen. Vamos a utilizar ahora Sangre Escarlata para las partes rojas de la miniatura. Y vamos a iluminarlo con este Pure Red de Army Painter de su nueva gama Warpaint Fanatic. Vamos a utilizar Sky Grey para iluminar todas esas partes negras que hemos dejado en la miniatura, sobre todo en el tema de las armas, ya sea en la pistola láser en este caso, como en el extremo de ese arma de combate cuerpo a cuerpo. Ceñiros sobre todo a los puntos máximos de luz. Con Oily Steel vamos a iluminar todas las partes metálicas que tiene nuestra figura. No tiene muchas, en este caso he preferido jugar con colores antes que con partes metálicas. Y como veis, así hemos terminado de pintar nuestra miniatura. Vamos ahora con nuestro Gen Stealer, vais a ver lo sencillo que es. Vamos a empezar con este Drake Thought, colmillos de Draco, que es de Army Painter, para recuperar un poco el tono de toda la superficie de esa parte de carne o piel un poquito más blanda respecto a lo que es la quitina, el caparazón de nuestra figura. Una vez hemos delimitado un poco el color, podemos utilizar un pincel seco para terminar de rematar la iluminación de estas zonas. Como veis, primero a pincel pintamos más o menos todas las zonas y luego terminamos de delimitarlo con el pincel seco. Y ahora con un nuevo pincel seco ya directamente de Palisand vamos a terminar esta iluminación primera que hemos dado. Como veis, es muy sencillo y aplicado el pincel seco bien, con un pincel seco redondeado, nos deja un acabado muy bonito. No obstante, vamos a seguir trabajando. En este caso vamos a utilizar Ivory para centrarnos en los puntos máximos de luz, sobre todo los referidos a un punto de vista cenital, en todo lo que es la criatura y el rostro. Así que nos vamos a ceñir sobre todo al uso del pincel. Y es el momento de hacer una dilución de este primer tono que hemos utilizado de Army Painter en una proporción de 1:4 con agua limpia. Y lo que vamos a hacer es fundir un poco todas esas transiciones que hemos hecho en la piel, entre comillas, de nuestra miniatura, como hicimos en el caso de nuestro cultista. Con este tono de Army Painter vamos a incidir de nuevo en las partes abiertas de la piel, en esos pústulas, ya que con el pincel seco lo habremos manchado un poquito, pero no solo habremos manchado, sino que habremos dado aún más luminosidad. Al dar de nuevo este tono vamos a ganar más en profundidad en las zonas de sombra. Y después con Purulent Yellow lo que vamos a hacer es ceñirnos a cada una de las pústulas, simplemente dándole un golpecito de color que vais a ver que queda muy bien por contraste con el resto de tonos que tiene la miniatura. Para las partes de caparazón, de quitina, uñas y demás, vamos a empezar con Hull Red a recuperar un poco el tono. Podéis pintar prácticamente casi toda la zona, excepto las sombras más pronunciadas, que son las que delimitan cada uno de los segmentos. Con Mahogany vamos a hacer la primera iluminación. Aquí podéis jugar a hacer líneas, hacer manchas, lo que más os guste en cada una de las partes que componen el caparazón, uñas y demás de la figura. Con este Tan Earth de acá vamos a terminar la iluminación de esta parte. Como veis, es muy sencilla y el contraste que se genera con el resto de la figura es muy bueno. Vamos a utilizar ahora Plague Beater Flesh para centrarnos en las sombras
más pronunciadas de las partes blandas de la piel, para darle un poquito más de matices y profundidad a esta zona. Y ahora vamos a utilizar Volupus Pink directamente lanzado con el aero, pero con una dilución de 1,3 con contrast medium para sombrear las partes más profundas. Y vamos a hacer lo mismo ahora con Howling Sun, que fue el tono que dimos al inicio, para fundir estas partes de violeta, y vais a ver el acabado tan bueno que deja. Concluiremos la figura simplemente perfilando las zonas de máxima luz de nuevo con Ivory, y habéis visto lo sencillo y fácil que ha sido pintar esta miniatura con 4 o 5 colores. Y hemos llegado al final del nivel Parade. Como veis, no tenía mucha complicación, el tema del aero es algo opcional, simplemente para dar pequeños matices de color en estas criaturas que son un poco diferentes a lo que son las habituales de la mente enjambre. Y yo lo que hago con estos dos tonitos que acabáis de ver cómo los aplicaba es simplemente darlos desde un punto de vista contrario al cenital, más desde abajo, para hacer pequeños sombreados y juegos, sobre todo en la parte del estómago, que es un poquito más simple, si no, y en algunas zonas, sobre todo en la que tienes esas aperturas con todos esos bulbitos y demás. Espero que os guste. Vamos a ver el nivel final de este nivel Parade y me decís. Me gusta especialmente cómo ha quedado el culto Genestealer. Me gusta mucho cómo ha quedado el Genestealer, pero el culto en concreto. Espero que os hayáis dado cuenta, pero estos colores son los de los Bansar, porque yo quería representar que estos cultistas eran antiguos Bansar que han acabado mal, y así explico un poco también por qué son los Bansar los que van a adentrarse en esta colmena secundus, y tienen sus motivos propios, que es buscar a sus antiguos camaradas. No les va a gustar lo que han encontrado. Vamos a ver una comparación entre el nivel Battle Ready y el Parade, y así me decís qué opináis. Creo que ha habido un cambio bastante grande, sobre todo en lo que es el cultista. El Genestealer quizás es más conservador con los tonos, tiene matices, por supuesto, pero es en el cultista donde vemos el acabado, y sobre todo, la verdad, en las peanas. Espero que os haya gustado, ha sido fácil, sencillo, y os aseguro que os podéis pintar esta parte enseguida y tenerla lista para poder jugar Necromunda, que os diré que es de mis juegos favoritos de Games Workshop, que está en el top 2, top 3. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que os guste, que es el inicio de un pequeño proyectillo. Así que, chicos, ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Ahora que ya empieza a verse el final del verano y el calor empieza a irse, podemos pintar un poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo, todo ello.